gozamos. La palabra ha sido muy buena. Vamos entonces a hacer la primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Gracias al Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor. En muchas de sus Biblias dice en el subtítulo o el título de ese capítulo, instrucciones para la oración. No sé si lo tienen así, o instrucciones para la iglesia, pero vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos estudiando esta carta, estamos viendo verso por verso lo que Dios tiene para darnos. Qué bueno que no solamente comemos carne, que también tenemos que comer ensalada y fruta, ¿verdad que sí? Que la dieta tiene que ser balanceada. Pues vamos a hablar un poquito acerca de la oración y acerca de la salvación, sobre todo de la oración, porque en estos primeros 7 versos que vamos a estar viendo, el apóstol Pablo le enfatiza a Timoteo cosas que la iglesia debe de hacer cuando se reúne. Y ante todo, la oración. Ya conmigo, ante todo la oración. No quiere decir que la enseñanza no sea importante, porque la razón por la que Pablo escribe esta carta, primordialmente, como hemos visto desde el capítulo 1, es para que Timoteo cuidara a la iglesia de la falsa enseñanza. Así que la enseñanza es importante, pero también la oración es importante. Así que vamos a leer del capítulo 2, versículo 1 de la primera carta de Timoteo. Dice: ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por algunos de los hombres. Por todos. Por todos, dice. Okay. Por todos los hombres. No dice por los que me caen bien, nada más. Dice por todos los hombres. Y sigue añadiendo por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos. Algunas traducciones dicen los que están en eminencia. Para que vivamos con tranquilidad y reposo. Y para que vivamos en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y pues quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y para esto fui constituido predicador y apóstol, y digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los no judíos en la fe y la verdad. Aleluya. Y por ahí puedes seguir leyendo, pero el próximo domingo se va a poner esto bien interesante, bien bueno. Dice: levantando, creo que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, y que la mujer se vista decorosamente. Y también habla de que la mujer no enseñe públicamente, y que sino que aprenda en silencio. Así que no se pierda el próximo domingo, que va a estar bueno. Va a decir, ¿qué habrá querido decir el apóstol Pablo a Timoteo? Hay dos interpretaciones básicamente de ese texto, que lo vamos a estar viendo, pero nosotros creemos en el ministerio de la mujer y creemos que Dios enseña a través del hombre y de la mujer. Así que pero hay una razón detrás de lo que está sucediendo en la iglesia para que Pablo le pida eso a Timoteo, y es bien importante que la veamos. Pero vamos al texto de hoy. Amén. La palabra del Señor nos enseña desde el Génesis que es importante tener comunión con Dios, que es importante comunicarnos con Dios. Adán y Eva hablaban con Dios. Dice la palabra que Dios se paseaba en el huerto con ellos y hablaba con ellos. Que
experiencia hermosa disfrutaban Adán y Eva, teniendo la bendición de hablar con Dios y sentir la presencia de Dios y saber que Dios estaba paseándose entre ellos. Nosotros debemos corregir muchas veces en nuestras vidas la prioridad que se le da a la oración. Amén. Muchas veces la oración es lo último que hacemos, es el último recurso que empleamos, es la última estrategia que pensamos en la crisis, y debemos corregir muchas veces la prioridad que se le da al tiempo de oración, tanto en nuestra vida personal como también cuando nos reunimos como iglesia. Ante todo, la oración. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo desde el primer versículo de este capítulo 2. Es que está diciendo, ante todo, oremos. Primero que nada, cubre todo lo que estás haciendo en oración. Y no simplemente le está pidiendo a Timoteo que ore, sino que lo haga prioritariamente, como nosotros debemos de hacer. Así que una de las cosas que debemos corregir es la necesidad de orar, y de orar prioritariamente, y darle la prioridad a ese tiempo de hablar con Dios que tanto nos hace falta, que tanto necesitamos, y que la presencia de Dios nos transforma mientras oramos y hablamos con Él. Hay varios conceptos erróneos que tenemos acerca de la oración, muchas veces en nuestra vida diaria. Y yo siempre digo que, me he escuchado decirlo los últimos domingos, que el mundo se disipula acerca de lo que es la oración. Y si tú no estás conectado con la palabra, también vas a recibir el concepto de lo que es orar, o la doctrina de lo que es orar, la vas a recibir del mundo y no de la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, porque de la misma manera que tenemos que corregir el tiempo prioritario de la oración, tenemos que corregir los motivos y las intenciones por las cuales oramos. Amén. Y Pablo nos enseña cosas importantes por las que debemos orar, pero ante todo, recuérdese que nosotros no oramos para que convencer a Dios de nada. Nosotros no oramos porque necesitamos X o Y peticiones nada más. Nosotros oramos porque es parte de nuestra comunión con Dios. Dios no necesita nuestra oración. Nosotros sí necesitamos nuestra orar porque necesitamos hablar con Él. Amén. Entonces Dios nos responde, nos habla a través de su palabra, se comunica con nosotros. Nosotros oramos para acercarnos a Dios. Nosotros oramos porque entendemos que es parte del regalo de la salvación, poder entrar ante el trono de la gracia y encontrar oportuno socorro, como dice Hebreos 4. Entonces la oración no es algo que yo hago para yo poder cumplir con una lista de cotejo de cosas que hacen los cristianos. El mundo dice que ora también. Y cuando el mundo dice que ora, nos dice lo que básicamente está diciendo: vamos a meditar, vamos a pasarla por la naturaleza, algunos dicen, vamos a sentir y conectarnos con el espíritu de la tierra, vamos a canalizar las energías, vamos a hacer yoga. Algunos dicen que orar es hacer yoga. Así que el mundo continuamente nos está enseñando a orar, pero también cristianizamos ciertas conductas. Pensamos que orar solamente es pedir, y orar no solamente es pedir al Señor por mi necesidad, orar es también interceder, que hay varios tipos de oración que Pablo le pide a la iglesia que aquí se empleen y que se usen cuando la iglesia se reúne. Así que la oración, o el culto de oración, a veces a mí me da tristeza, porque el culto de oración mucha gente lo coge para descansar esa noche. No le dan, por alguna razón no le dan la misma importancia que el culto de enseñanza de la palabra. El culto de oración es el culto donde van los que oran. Entonces, como nadie ora, no se sienten con la inquietud o la carga o el mismo peso o responsabilidad de estar presente. Hermano, el culto de oración no es el culto para descansar, es el culto para venir juntos a hablar con Dios. Sí, pastor, pero es que yo oro en mi casa. Gloria a Dios porque usted ora en su casa. Pero también vemos aquí que Pablo dice a Timoteo que cuando se reúnen, oren colectivamente, oren juntos,
levantando manos santas sin ir a escondidas. Ese versículo 8 lo vamos a ver el próximo domingo, Dios mediante. Pero cuando se reúnen, hay muchas razones por las que debemos orar, muchas cosas por las que podemos presentar al Señor, de las que están pasando en el mundo, de las que la iglesia tiene algo que decirle al Señor. Así que no es el culto para descansar, y no es el culto para dormir, no es el culto para delegarlo en otra persona que lo haga. No es el culto para un grupito, es el culto para todos los creyentes cuando se reúnen. Gracias por 3 amén. Entonces, ante todo te exhorto, Timoteo, dice, te exhorto, te animo, te pido que lo hagas, Timoteo, que oren, eso es lo que dice el versículo 1, y que hagan 3 tipos de oraciones, 4 tipos de cosas se mencionan aquí. Una de manera general, porque dice oraciones, y oraciones básicamente es una comunicación piadosa, una comunicación de fe, un acercamiento a Dios, pero también habla de rogativas, habla de peticiones y habla de acción de gracias. Amén. Entonces, ¿qué es rogativa? Rogativa es una súplica. Es cuando hay un sentido de necesidad. Hay un ruego. Hay un deseo de presentar una necesidad del Señor, pero no como la presenta necesariamente una persona que está bien, sino una persona que tiene un sentido de que si Dios no interviene, las cosas no pasan. Una persona que tiene un sentido de que una necesidad, sabe que necesita la intervención de Dios. Entonces eso es una rogativa, tiene que ver también de la manera que pide un mendigo. Un mendigo te ruega que tú le des dinero. De la misma manera un cristiano le ruega al Señor que intervenga en su vida y que intervenga en el gobierno y que intervenga en cada área de su vida, porque el cristiano sabe que sin la intervención de Dios las cosas no suceden. Las cosas que queremos que pasen, las cosas que Dios quiere hacer. Entonces nosotros nos acercamos a Dios en rogativas, en súplicas, porque tenemos un sentido de necesidad. Entonces, algunas veces hablamos con Dios, pero otras veces le rogamos a Dios. Le decimos, por favor, interven en nuestra vida, en nuestro gobierno, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Por favor, te necesitamos. ¿De dónde surge ese ruego y esa súplica, hermano? Surge de la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque Romanos 8, por ahí, por el versículo 28, 29, 26, 27, dice que el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con ruego, juntamente con nosotros en el corazón. Entonces, cuando oramos, nosotros estamos uniéndonos al Espíritu Santo que sabe y nos lleva, nos pone en línea con Él, porque solamente el Espíritu Santo sabe la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo nos enseña. Nos enseña. Y van a haber momentos claves en tu vida, en el día o en tu vida diaria, donde el Espíritu Santo te va a decir, tienes que rogar por eso. Eso es una necesidad, tienes que rogar por eso. Hay una necesidad de que Dios intervenga. Suplícale a Dios que Él tenga misericordia. Suplícale a Dios que Él se mueva. Así que oración es un término general. Hagamos oraciones, pero también nos habla de rogativa y también nos habla de peticiones. Y la petición es una intercesión, es cuando yo oro a favor de otro. Voy a la presencia de Dios, pero no por mí, sino por otra persona. Amén. Entonces yo tengo la capacidad no solamente de presentar mis peticiones, sino de presentar a otra persona que no sea yo en la presencia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Ser un intercesor, ir cerca de Dios en favor de otro. No simplemente eso, también nos dice que podemos presentar y dar acciones de gracia. No quiero escuchar a nadie más diciendo yo no sé orar, porque todas estas cosas las podemos hacer nosotros. Si usted no tiene ninguna petición, dele gracias a Dios.
Dele gracias a Dios por el sol, por la luna, por lo que se comió, por la vestimenta. Dele gracias a Dios por su provisión, por su cuidado. Dele gracias a Dios por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Dele gracias a Dios por su trabajo. Dele gracias a Dios por el carro. Porque está vivo. Dele gracias a Dios porque lo salvó. Porque puede orar, porque puede comunicarse con Él, porque escucha, porque ve, porque camina. Hay tantas cosas por las que podemos darle gracias a Dios y no las incluimos en la oración porque las damos por sentado. Pero Dios sostiene todas esas cosas con su providencia y con su soberanía. Dele gracias a Dios por el gobierno. Gloria a Dios. Estamos en el segundo capítulo de Timoteo. Estamos aquí. Dele gracias a Dios por el gobierno. Bueno, antes de hablar del gobierno, que vamos a hablar porque está ahí, tenemos que hablarlo porque no podemos saltarnos ese texto. Porque ese es el problema de cuando predicamos lo que nos da la gana. Cuando vamos verso por verso no podemos saltarlo. Usted vio que tenemos que hablar por los gobernantes, pero ya mismo vamos a eso. Dice que oremos por todos los hombres. Qué fácil es orar por mi mejor amigo cuando está en crisis. Qué fácil es orar por mi familia. Qué fácil es orar por el pastor de la iglesia. Qué fácil es orar con R. Orar cuando alguien pide oración al lado de uno, qué fácil es orar por eso. Porque uno puede ver la necesidad de cerca, o uno puede quizás ver la expresión, la emoción detrás de una petición que alguien nos da. Pero la Biblia me llama a orar por todos. Sin hacer distinción. Y esto es bien importante porque versículos antes, vimos el domingo pasado, que habían puesto en disciplina a 2 falsos maestros en la iglesia de Éfeso. Hay que orar por todos, hasta por Alejandro e Himeneo también, que están en el trato de Dios, que Dios los dejó a la merced de Satanás. Pero si quieren ser rebeldes, que sean rebeldes, pero vamos a cubrirlos en oración. Todos los hombres cubiertos en oración. Todas las personas al lado tuyo cubiertas en oración. Oramos de muchas maneras entonces por todos los hombres dentro del fundamento de Jesucristo. Ora de muchas maneras por todos los hombres dentro del fundamento de Jesucristo. Tenemos un llamado a orar, no por algunos, sino por todos. Colosenses 4, del 2 al 6. Mira este verso bien bonito, lo puedes buscar. Colosenses 4, del 2 al 6 dice, Pablo le pide a la iglesia de los colosenses algo parecido. Dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracia. Oren también por nosotros. Pablo le pide a la iglesia de Colosas que oren por él, para que el Señor nos abra puertas y prediquemos la palabra, para que demos a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto, para que den a cada uno la respuesta de vida. Colosenses 4, del 2 al 6. O sea, continuamente podemos hacer un estudio de la oración de toda la Biblia, pero nos desviamos del tema, porque estamos estudiando un capítulo, ¿no? Pero vemos que Dios le dice a la iglesia, ora. Ora. Quizás no te has dado cuenta de la necesidad que tienes de orar. Yo te digo, hermano, cuando uno empieza a orar, a veces uno no siente ni ganas de orar. Pero cuando uno comienza a orar, uno se da cuenta que va pasando los minutos y viene el Espíritu Santo, está, como que dice, encendiendo la pasión y el deseo por la oración. A veces uno dice, ay, estoy cansado. Ay, tengo sueño. Ay, con todo lo que pasé en el día. Y lo más difícil de comenzar de la oración a veces es comenzarla. Porque es ese primer acto de fe, quizás ese primer esfuerzo
ese primer darme cuenta de que tengo que ponerlo como prioridad, que tengo que esforzarme. Pero una vez tú comienzas, el Espíritu Santo te va dirigiendo y te va dando la gasolina que necesitas para poder elevar esa oración ante la presencia de Dios. Y te van a seguir llegando nombres, y te van a seguir llegando circunstancias, y te van a seguir llegando personas, y te van a seguir llegando motivos de oración. Y de momento comenzaste con una oración que tú dijiste, voy a orar 30 segundos, 1 minuto, y cuando vienes llevas 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos orando, porque el Espíritu Santo tomó control de la oración juntamente contigo. Porque dijiste, no voy a orar solamente por una persona, voy a orar por todo aquello que Dios me ponga en el corazón. Por toda persona que Dios, por el rostro, a veces uno ni se acuerda de los nombres. Pero el Señor a veces me trae rostros a la mente. ¿Usted cree que eso es casualidad? Eso no es casualidad, eso es para que ore por él o por ella. Saca un momento, haga una pausa y ora. Amén. Así que me gusta esa frase, dedíquense a la oración. Y seamos constantes en nuestras oraciones de gracia, dice Colosenses 4:2. Así que le damos gracias a Dios por la oración. La oración es un privilegio, es una bendición. Así que Dios nos manda a orar, nos manda a ser agradecidos en la oración, nos manda a orar por otros, nos manda a orar cuando tengamos ese sentido de necesidad, de urgencia, hacer ruegos, hacer súplicas. Pero sobre todo nos manda a orar, a comunicarnos y a hablar con Dios. Así que ¿quiénes deben estar incluidos? Todos los hombres. La oración no es exclusiva de alguno, la oración es para todos. No importa la condición de la persona, si es salva o no, hay que orar por ello. Si hizo el pecado que tú aborreces, hay que orar por ello. Pero sabes también, Dios nos pide que oremos por los reyes y por los que están en altos puestos en el gobierno, por los gobernadores, por los procónsules. Pastor, ¿por qué se me hace difícil orar por Pedro Pierluisi? ¿Oh? Dirán algunos. Yo le puse una foto ahí, ¿es una foto? ¿Cuántos han orado por Pierluisi? Bueno, yo he orado por él. Pero yo oro por él porque él es mi jefe. Es tu jefe, ¿no? Tienes que orar por él. Y cuando no sea tu jefe, también tienes que orar por él. Pero soy sincera, tengo que orar por él. Claro. Le tiene que dar sabiduría. Ya ves, ya que estamos poniéndolo. Ya estamos dando excusas, ¿no? Yo oro por él, por esto, por lo otro. Tengo que orar por. Usted no sabe el poder que tiene esa oración. La palabra de Dios nos enseña que oremos. Muchas veces, los que amamos la santidad y la justicia, el creyente desarrolla un sentido de santidad y de justicia porque se expone a la palabra. Y muchas veces se nos hace difícil sentir respeto por un líder. Que quizás no es de mi partido. El partido político no es la iglesia. O sea, la iglesia es más importante. Nadie debe sufrir divisiones por un partido político. Una iglesia no debe estar dividida por partidos políticos. Pero ¿usted sabe qué? Ese es nuestro gobernador. Y hay que orar por él. ¿Usted sabe cuál era el gobernador de los cristianos del primer siglo? Nerón. Cuando se escribieron estas cartas, ¿sabes qué hizo Nerón? Quemó Jerusalén. Así de malo era. Quemó Roma y destruyó Jerusalén. En el año 70. Perseguía a los cristianos. Y Dios nos manda a orar por él. Entonces, si los cristianos del primer siglo pudieron orar por él, nosotros no podemos orar por Pedro Pierluisi. Y hacerlo de corazón. La oración
se prueba nuestro carácter. En la oración se prueba nuestro carácter. Y no solamente por el gobernador. También hay otras personas de otros partidos que están en eminencia. Hay senadores de partidos que no te gustan. Hay alcaldes. Hay gente en los gabinetes. Hay gente en los distintos puestos de gobierno. Hay policías. Hay bomberos que también están en eminencia. Tienen una autoridad delegada por el gobierno. Pero Dios nos pide que oremos por ellos. Dios nos pide que oremos por ellos. Es una obligación cristiana respetar ese puesto. Ninguna persona es tan importante ni demasiado mala para que no necesite la oración. O sea, tú nunca vas a llegar a un puesto tan importante que no necesite que la gente ore por ti. Y nunca vas a ser lo suficientemente malo para que la oración delante de Dios no pueda surtir un efecto delante de ti. Aleluya. Y a la persona por la cual estamos intercediendo. Gloria a Dios. Así que Dios le pidió a los creyentes del primer siglo que oren por los romanos. Jesús pidió oración. Jesús pidió oración por los apóstoles. Oren conmigo la noche antes de morir. Así que la oración es necesaria. Es una obligación cristiana respetar el puesto. Yo tengo que honrar a las personas que están en autoridad. Y usted puede tener diferencias con la persona que está en autoridad. Usted no tiene que obedecer toda la persona que está en autoridad. Dice, si la persona que está en autoridad le está pidiendo que haga algo en contra de la voluntad de Dios, usted no tiene que obedecerlo si está pidiendo algo que está en contra de la voluntad de Dios, pero usted tiene que orar por ellos. Porque usted está empleando una herramienta que muchas veces el que está en autoridad no tiene. Usted está orando. Cuando usted está orando, usted está hablando con Dios. No está hablando con cualquier persona. Usted no está hablando con un gobernante, usted no está hablando con el alcalde, usted no está hablando con el vecino de la esquina, usted está hablando con aquel que gobierna el universo. Que sostiene todas las cosas con su mano. La oración no es algo liviano, la oración tiene un peso espiritual tremendo que el creyente lo emplea y lo usa y Dios interviene. Hay cosas que debemos darle gracias al Señor. Entonces oramos por los reyes, por los gobernantes, está claro en el texto, por los que están en alto puesto. Entonces algunos cristianos veían, y todavía algunos ven, con malos ojos a los que están en eminencia, y los veían a Nerón no lo salva a nadie. Claro, las personas también toman sus decisiones. Pero nosotros no podemos orar con la perspectiva de que Dios está usando todo para la gloria y para su honra. A través de la persecución, muchos creyentes huyeron y el evangelio comenzó a esparcirse por todo el mundo. Usted puede decir, pero Dios tuvo que traer esa persecución. Dios la permitió. Porque la iglesia se quedó en Jerusalén y Dios le dijo que fuera por todo el mundo. Que no quiere decir que ellos no sean responsables por el daño que hicieron, porque hay dos cosas que pueden ser ciertas a la misma vez. Es cierto de que los que persiguieron a los cristianos tendrán su día de juicio, porque eso está incorrecto. Pero también es cierto que Dios usa la persecución. Entonces nosotros estamos aprendiendo a jugar al ajedrez, pero Él tiene todo el plan, ¿sabes? Dios sabe todas las cosas, Dios usa todo para sus propósitos y para su gloria. Por eso es que debemos orar, porque aún la circunstancia más contradictoria y difícil que nosotros hayamos pasado, Dios puede tornar eso para tu bien. Porque no estoy orando con cualquier persona. Dios orquesta y organiza todo, y aún las cosas que están las personas que están en eminencia, las cosas que te suceden, todo puede cumplir un propósito cuando yo estoy alineado con el corazón de Dios. Aún las cosas más difíciles. Entonces,
nos dice que debemos orar, nos dice por quién debemos orar, pero también nos dice para qué debemos orar. El propósito de la oración, vivamos, ¿para qué? Para que vivamos con tranquilidad y reposo. Dando a entender que debemos orar para que podamos vivir en paz con las circunstancias de afuera, pero también vivir en paz interior. Reposo da más a entender que es un estado del alma, un estado del espíritu, un estado del creyente. La tranquilidad tiene que ver con las circunstancias de afuera. Si yo puedo orar para que podamos vivir en paz. Dice Hebreos que procuremos estar en paz con todos los hombres, que buscamos la paz y la sigamos. Muchas veces hacemos lo contrario. Amén. Hacemos lo contrario. Jeremías 29:7 dice: procuren la paz de la ciudad a la que les permití que fueran llevados. El pueblo de Israel, ¿en dónde? En Babilonia. Y Dios le dice: procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Que Dios tiene unos planes que no sabemos. Dios permitió una cosa, Dios les advirtió, ¿verdad? De parte del juicio de la generación anterior. Era que si los reyes pecaron, desobedecieron al Señor, desviaron al pueblo y Dios llevó cautivo al reino de Judá y los llevó a Babilonia. Ya estaban allí. Y Dios le dice: procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueron llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Entonces, Dios nos va a retar en muchas ocasiones a orar con fe, y a veces en circunstancias que parece que la herramienta de la oración no es útil. Pero ¿por qué voy a orar? Voy a orar por aquel que nos llevó cautivo, por ese gobierno, por ese imperio babilónico que nos sacó de nuestra tierra. Pero Dios tiene un propósito por todo. Dios quería que ellos, aunque estuviesen exiliados, ellos pudieran ser preservados. Porque Dios no había acabado con Israel todavía, ni con el pueblo de Dios todavía. Dios tiene un propósito, todavía Jesús no había nacido. Entonces vamos a orar por la paz, para que ustedes puedan vivir y puedan florecer en este lugar. En su momento. Entonces por eso es que dice Jeremías 29:11, un versículo bien famoso: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Ese verso nos gusta, pero es más poderoso cuando entendemos el contexto. Si oramos por la paz de nuestros gobernantes, si oramos por la paz del lugar donde estamos viviendo, aunque no sean las circunstancias más ideales, si oramos y nos involucramos en que podamos vivir tranquilamente, el plan de Dios se cumple. El plan de Dios no es para nuestro mal, aunque sean circunstancias difíciles. Esa es la palabra del Señor. Yo tengo planes para ustedes. Oren porque puedan vivir en paz en este lugar. Yo me encargo. Es una confianza de que Dios se va a encargar del imperio babilónico también. Pongan eso en mis manos. Procuren ustedes vivir en paz. Pongan eso en mis manos. Así que oramos para vivir en tranquilidad y reposo, pero también oramos para vivir en piedad o piadosamente y con honestidad. En otras palabras, oramos para vivir nuestra fe, para poder expresar nuestra fe. Así que oramos por los gobernantes, y este quizás es uno de los principios que cuando se ha estudiado a través de la historia dio paso a la separación de iglesia y Estado, para que nosotros podamos vivir y expresar nuestra fe, no importa el tipo de gobierno que tengamos presente. Que tengamos esa libertad y esa paz de expresar nuestra fe. Oramos por eso y procuramos eso, porque no hay nada más triste que yo no poder expresar mi fe públicamente en el lugar donde yo vivo. Que yo no pueda reunirme con mis hermanos en la fe. Que yo no pueda expresar mi adoración a Dios. Nosotros a veces los cristianos le tenemos tanto miedo
a expresar nuestra fe públicamente. Y tenemos libertad para eso. Y hay otros creyentes de otras religiones que no importa lo que estén haciendo el día, tú estás con un musulmán practicante cerca de ti y no importa lo que están haciendo en el día, hay 3 días, 3 momentos en el día que tú lo vas a perder, no vas a poder hablar con él va a ir a orar. Pone su alfombrita en dirección hacia la Meca y allá ora a Alá. Y no se abochorna. Y a veces nos piden que oremos en el trabajo y decimos, ay Dios mío, vamos por una esquinita. Porque nos abochornamos muchas veces de orar. ¿Ves? Entonces, no, nosotros tenemos el privilegio de vivir en una cultura, en una sociedad que aunque yo digo que no es cristiana, porque nuestra cultura no es cristiana, y se reflejan los líderes que tenemos, se reflejan las cosas que consumimos, se reflejan los conciertos que se llenan, se reflejan las cosas que hacemos, se refleja en todas las cosas que estamos en la noticia, se refleja en el periódico. Nuestra cultura no es mayoritariamente cristiana, pero aún así nosotros podemos expresar nuestra fe. Y aún así tenemos la libertad para estar en paz con los demás y congregarnos y vivir. Entonces debemos expresar nuestra devoción con fe. La oración de Pablo enseña a la iglesia que oren porque si a lo mejor nos dejan de perseguir, si a lo mejor nos dejan de controlar y nos dejan de expresar nuestra fe, nosotros vamos a poder continuar con lo que Dios quiere que hagamos. Entonces hay 2 elementos ahí, con piedad en mi relación con Dios, pero también con honestidad, que es también mi relación con mis hermanos, el carácter, mi relación con los demás. Porque mi fe yo la expreso hacia Dios y también hacia los demás. Y se ve en mi carácter. Y la razón suprema, porque es bueno. ¿Qué es lo que dice el texto? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Versículo 3 o versículo 4. Esto es bueno, agradable de Dios. O sea, la mayor motivo, la mayor elemento de que me impulsa a orar es que yo sé que es buena la oración. Es una convicción de que la oración no cae al piso. Es una oración de que yo sé que un Dios bueno ordena cosas buenas y entre esas cosas buenas que Él me ordena está la oración. Es agradable orar, esto es bueno y esto es agradable delante de Dios. Usted vive su vida delante de Dios. Entonces, un Dios bueno le pide cosas buenas. Los mandatos de Dios son buenos. Cuando Dios prohíbe, lo que Dios prohíbe es bueno obedecerlo. Y cuando Dios nos manda lo que Dios manda es bueno obedecerlo. Porque nace de un corazón de un Dios que es bueno. El mandato a orar nace de un corazón de un Dios que te ama. De un Dios que es bueno. Grábese eso en el corazón. La oración es una buena herramienta porque estamos siempre delante de Dios. Cuando oramos agradamos a Dios. Aleluya. Oramos, versículo 4, porque todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Señor. Dios es bueno, oramos por los reyes, por los gobernantes, por todos los hombres. Oramos porque esto es bueno, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. No solamente oramos por los gobernantes por sabiduría, oramos para que tengan encuentros con Dios. Oramos por todos los hombres porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Fíjense lo que no dice, Dios no dice ahí que va a salvar a todos los hombres. Eso se llama universalismo y es una herejía. De que no importa lo que hagamos, todos seremos salvos. Ahora, eso no es lo que dice. Dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero Dios hay un espacio ahí donde Dios permite que personas no sean salvas. Pero Dios quiere que todos sean salvos. Y que no sean salvos y que lleguen a conocer la verdad que es Jesucristo. Así que muchas veces nosotros oramos
por tantas cosas, pero tenemos que entender que una de las cosas que prioritariamente hacemos al orar es orar por la salvación de otros. Se hizo una encuesta, yo siempre a veces busco estadísticas y encuestas, de por qué las personas de fe, y esta encuesta no era exclusivamente de gente cristiana, sino de gente de fe, ¿por qué oraban? El 76% contestó, casi 8 de cada 10 personas, 7 de cada 10 personas, que sus oraciones se enfocaban en las personas que amaban, en las crisis que ellos tenían. El 76%. El 71% dijo, oramos por los enfermos. 7 de cada 10 personas, oramos por los... 60% de las personas oran por ellos mismos, ya sea porque están enfermos o porque desean buenos resultados en una entrevista de trabajo. 33% o 30% oran cuando tienen un examen o un reto difícil. ¿Sabes qué falta ahí? ¿Qué debe ser el 100%? Que oremos por la salvación de otros. No oramos por la salvación de otros. Se ha perdido. Vamos a orar por el que está enfermo. Vamos a orar por el que está en crisis. Vamos a orar por los que amamos. Eso ocupan la mente de muchos de nosotros. Pero qué poco nos ocupa la mente la oración por aquel que está perdido. Qué poco nos interesa la salvación de nuestros sobrinos, de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo que no le sirven al Señor. Qué poco nos interesa presentarle a Dios que los salve. Y estoy hablando culturalmente, quizás en la iglesia pudiéramos decir que quizás hay más gente que ora por la salvación, pero culturalmente hablando, no se ora por la salvación. Es bien fácil pasar una cadena de oración por aquel que está enfermo. Mira, ora por este compañero de trabajo que tiene un hijo en el hospital o una hija en el hospital. Así yo oro y pasamos la información. Pero qué difícil es pasar la oración para adelante cuando alguien me pide, oren por la salvación de mi esposo o de mi esposa. ¿Qué van a decirle a mí? Porque eso le toca a la iglesia, el mundo no va a orar por eso. La iglesia es la que sabe la importancia de la salvación. La iglesia es la que recibió el regalo de la salvación. Nosotros somos los que debemos orar por aquellos que no son salvos, incluyendo los que están en altos puestos, los que están en eminencia. Todos los hombres necesitan tener un encuentro con el Señor Jesús. Es la posición de la iglesia orar por aquellos que están perdidos. Sí, debemos orar por aquellos que están perdidos y también debemos evangelizarlos. El mundo nos enseña que la oración, debemos practicar la oración porque hay beneficios al orar. Fíjese, como el mundo nos enseña. Hay beneficios de salud mental. Cuando oramos, tenemos menos estrés. Cuando oramos, tenemos menos ansiedad. Cuando oramos, nos volvemos una versión mejor de nosotros mismos. Cuando oramos, nosotros estamos mejor. Yo, cuando oro yo. Y hemos hecho la oración de un yo. Ahora, yo oro porque me beneficia personalmente, hermano. A veces usted no va a ganar nada con la oración, pero el reino de Dios avanza. Que una persona se convierta debe ser su mayor deleite. Debe ser su mayor gozo. Que una persona se encuentre con el Señor. Que los que gobiernan, que los alcaldes, que los policías tengan el Dios de la justicia verdadera en sus corazones, pero también el Dios de la gracia y la misericordia en sus vidas. ¿Por qué la iglesia no anhela esto? Tenemos que preguntarnos, porque hemos adoptado doctrinas de la oración que no son bíblicas. Pero Dios nos manda a orar por los que se pierden.
Abraza esa asignación. Todos los días presenta a alguien de tu familia que no le conoce al Señor. Todos los días presenta a un vecino que no conoce al Señor. Ora por los misioneros, por aquellos que están llevando el evangelio, por aquellos que están plantando iglesias, por aquellos creyentes que están llevando la palabra. Ora para que tú puedas también amar a los perdidos como Jesús los ama, que los veía como ovejas que no tienen pastor, a la deriva, fácil de confundir, fácil de ser arrastrado por otras voces. Entonces Dios desea la salvación de todos nosotros. Nosotros también debemos imitarlo. Si Él lo desea, yo también lo debo desear. Si Él no lo pide, yo lo debo orar. Usted sabe que usted quizás llegó aquí por la oración de alguien. Y cuando digo aquí me refiero a los caminos de Dios. Pero gracias a Dios que fue en Emmanuel, porque la iglesia es más bonita porque usted está presente. Créalo. Sí. La gente es bonita con pastor bonito. Los ojos de la fe, bueno, pero usted llegó, alguien oró por usted. ¿O usted cree que llegó por su propia fuerza? Dios intervino en la oración de alguien. Quizá la oración de un padre, de una madre. Que todos los días dice: Señor, salva a mis hijos. Salva a mis hijos, salva a mis hijos, salva a mis nietos, salva a mi familia, salva a mis sobrinos, salva a mi compañero de trabajo. Alguien lo oró a usted. Alguien lo llevó a la misma presencia de Dios. La oración no es lo menos que podemos hacer, es lo más que podemos hacer, porque estamos yendo directamente sin intermediario. Porque nos dice el texto que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Señor, aleluya. Yo tengo la bendición de orarle a ese que está ahí delante de la presencia de Dios. A mi Señor y mi Salvador. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Usted llegó aquí. Si usted llegó por Dios y Dios usó la oración de alguien para traerle a usted, o para que regresara, o para que se reconciliara, o para que se esté manteniendo en la fe, porque también hay que orar para mantenernos en la fe y perseverar hasta el final. Pues use también usted la oración. Espero que se estén gozando. Entonces, eso es bien importante que lo veamos. Jesús es el mediador, y el mediador es aquel que se interpone entre dos enemigos. Usted sabe que el mediador es el que se interpone entre dos enemigos. Dos personas que no se llevan. Usted y Dios no se llevaban, ¿sabe? Usted y Dios no se llevaban. Dios le decía: sírveme, ámame, búscame. Usted: no quiero. Ahora no, después, Señor. Y vino Jesús y dijo: ok, pues yo voy a ir donde ellos. Aleluya, gracias, Y Señor. Jesús vino a la tierra, vivió con nosotros, nos enseñó la vida, murió por nuestros pecados, porque en nuestra condición no podíamos acercarnos a Dios. Aleluya. Él cogió dos personas: a un Dios que nos buscaba, a un Dios que nos demandaba la santidad, y cogió al ser humano que vivía en rebeldía y vivía en desobediencia, y en la cruz se unieron. Llevó nuestro pecado en la cruz. Tenemos un mediador, tenemos a alguien que nos representa allá en la tierra, allá en el cielo. Aleluya. No es por nuestra justicia, es por la justicia de Cristo. No es por nuestras obras, es por las obras de Cristo. No es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. Santo, santo. Por la presencia de Dios, a orar, aprovechelo. En Cristo tenemos acceso a eso. Él dio en rescate por todos, versículo 6. Él se dio en rescate por todos en el momento señalado. Jesucristo vino en el momento justo de la historia.
Y el rescate es el precio que se pagaba por un esclavo. Por alguien que no tenía libertad. Por alguien que no tenía nombre, por alguien que no tenía herencia, se pagaba un rescate. Es mío ahora. Cristo pagó un rescate por nuestra libertad. Gracias, Jesús. Ahora mismo hay negociaciones allá en la Franja de Gaza porque hay rehenes. Gente que tuvieron libertad pero la perdieron en lo físico. Hay negociaciones, ya liberaron 2. ¿Cuál es el precio de estas vidas? No se puede poner el precio en dinero. Pero a veces hay cosas que las otras partes desean. ¿Cuál es el precio por nuestro rescate espiritual? ¿Cuál fue el precio? Cristo tuvo que morir. Sí, Señor. Él pagó el rescate, derramó su sangre. Él tomó la muerte espiritual que me pertenecía a mí y la llevó en la cruz del Calvario. El precio era soledad, separación de Dios por siempre. Ese es el precio del pecado. Pero Cristo lo llevó en la cruz y lo tomó. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Usted me sigue, hermano? Amén. Ese es el mensaje de esta mañana. Usted ore, permanezca en la oración, persevera en la oración, viva en la oración. Ante todo, te exhorto, Timoteo, que cuando se reúnan, oren. La iglesia ora. Que no nos distingamos quizás por otras cosas. Quizás porque a lo mejor no tengamos las luces, a lo mejor no tengamos las comodidades, quizás no tenemos el templo que queremos hace muchos años. Pero que no perdamos nuestra identidad. Eso no va a ser excusa para que no nos conozcamos por ser una iglesia de oración. Aleluya. Somos una iglesia de oración. Aleluya. La oración no depende de lo que está sucediendo, no depende de los resultados que yo quiero. La oración es un mandato de Dios, un Dios bueno, pide cosas buenas y entre las cosas buenas que Él me pide que yo haga está la oración. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Así que si usted tiene alguna necesidad, pida la oración. Haga cadena de oración con gente que usted ama. Pero no limite la oración a la gente que usted ama. Ore por el rebelde, ore por el que está solo, ore por el que está rechazado, ore por el que no coge cabeza, por el que no entiende, por el que no busca, por el que no desea a Dios. Ore por ellos, porque usted está yendo a la presencia misma de Dios. Este es mi propósito, decía Pablo. Por esto yo fui constituido apóstol. Por esto es que yo estoy aquí, para decirle a los que no son judíos que ellos también tienen la esperanza de un Salvador. No todos somos apóstoles internacionales, pero todos tenemos un llamado a la oración y a la evangelización. Todos hemos sido enviados. Entonces, hermano, disfruta la oración. Disfruta hablar con Dios. No es solo una vibra, no es solo una energía, como a veces el mundo lo quiere ver. No, es que yo hablo con Dios y tengo la certeza de que Él me escucha y Él está presente. Sí, hay un elemento de fe. Y a veces hay un elemento no simplemente de fe, porque de fe sabéis que Dios está ahí cuando no lo veo, pero también hay de fe porque a veces tenemos que desafiar la lógica. Porque le servimos a un Dios sobrenatural. Y hay circunstancias que continuamente, lo lógico en esas circunstancias es no orar. Gloria a Dios. Aleluya. Pero yo tengo que creerle a la palabra del Señor. Dios bueno, me manda a orar. ¿Quién dice amén? ¿Está entendiendo lo que Dios está hablando? Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra de Timoteo se acerque y se viva en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a orar. Quizás tu vida de oración está flaca, está robusta, no sé. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Si tienes que pedirle perdón al Señor, Señor, perdóname porque no oro lo que tú me has pedido, lo que tú me has llamado a hacer. Perdóname porque a veces no incluyo gente más allá de mi círculo de oración. Perdónanos, Señor, cuando hemos limitado a veces el poder de la oración.
Señor, oramos en el nombre de Jesús, que es nuestro mediador. Practicamos la oración, perdónanos, Señor, cuando no oramos como tú nos pides. Es agradable, a ti tú te deleitas en que oremos. Tú te deleitas en que nos levantemos en oración delante de la presencia de Dios. Gracias por la oración, porque la oración nos sostiene, la oración nos levanta, la oración nos ama, la oración, Señor, tú haces grandes cosas a través de ella, tú estableces tu propósito, que nos da una perspectiva distinta de que tú estás obrando en todas las circunstancias. Estás orando en aquel que quizás aún no se ha convertido, ya tú estás orando porque estamos orando. Espíritu Santo de Dios, que seamos una iglesia de oración. Una iglesia de oración, de ruego, de súplica, de acción, de gracia. Una iglesia que te ame, una iglesia que te sirva, una iglesia que te busque y que te enseñe y que te predique a tiempo y afuera de tiempo. Que la oración sea el fundamento, juntamente con tu palabra, de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Lo creemos, Señor. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Si usted lo quiere, diga un amén. Dale un abrazo a ti.